La vida no es como es, sino como creemos que es. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar de cómo reprogramar nuestras creencias, cómo reprogramar nuestra mente para poder instalar nuevas creencias, ya que, como les explicaba en el inicio, nuestra vida o el universo nos entrega una energía y esa energía nosotros la transformamos a través de lo que vemos. Entonces, la vida es abundante en todo aspecto. Tú ves abundancia, pero no la adquieres. ¿Por qué? Porque transformas esa energía que el universo está dando, que es verdaderamente, y lo ves a través de tus creencias. Entonces, tienes que comprender en primer lugar que tu identidad es una creencia sobre ti. La forma en cómo ves el mundo es la creencia sobre el mundo. La creencia en cómo crees que te trata la vida es lo que te crees merecedor de tener. Y las cosas que crees que son capaces de poder lograrse es lo que efectivamente eres capaz de alcanzar. Entonces, recuerden que si tú te consideras una persona importante, la vida te va a considerar importante. ¿Por qué? Porque es una identidad. Es como cuando, por ejemplo, ¿no? Y todas estas creencias han sido adoptadas desde que nosotros éramos niños. Cuando nosotros éramos niños, por ejemplo, teníamos una mamá que nos engreía o tal vez que nos menospreciaba y nos decía, ¿no? No lo hagas, yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, en vez de ayudarte y decir, ve, tú puedes, hazlo solo, yo te ayudo, yo te veo, yo te indico, en vez de decir eso, lo primero que hacía era decirte, no, no, déjalo, yo lo voy a hacer. O no, ay, mijito, no, no lo hagas, mijito, yo lo voy a hacer, ¿no? Al final, la intención de los padres nunca va a ser mala, jamás. Ellos estaban en su nivel de conciencia y hay que agradecerlo. Pero tenemos que explicarlo de esta manera. Entonces, cuando tú eras niño y te decían eso, lo que sentías era, yo no puedo, yo no soy capaz. Y entonces el simple hecho de que tu madre o tu padre te engría, te subcomunicaba que tú no eras capaz de poder hacer las cosas solo. Entonces, ¿qué creencia estabas adoptando? ¿Qué identidad estabas adoptando? Una identidad de no ser capaz, de no tener confianza en ti mismo. Y eso se refleja cuando eres adulto, cuando quieres emprender algo y no puedo. Quieres hacer un negocio y no soy capaz, no me lo creo. Porque esa es una creencia instalada. Otra creencia, por ejemplo, con respecto al mundo, ¿no? Tus padres siempre te habrán dicho, no salgas, te van a robar, el mundo es feo, te van a matar. Y entonces tienes una creencia de que el mundo es un lugar peligroso. Y pues así va a ser. O también puede ser de cómo crees que te trata el mundo. Tú te sientes el sufrido, te sientes el que todos pisan, ¿no? Tú te sientes el más pequeño. O cómo crees que la vida te trata mal, ¿no? Entonces es otra creencia. Y lo que crees posible, ¿no? Porque efectivamente podemos hasta pensar de que hay niños que hasta los 12 años tienen la visión extrasensorial, o sea que sin tapado los ojos ven, ¿no? Y para nosotros eso sería imposible, ¿no? Porque tenemos nuestras creencias instaladas. Pero lógicamente Jesús decía, ¿no? Van a hacer hasta más de lo que yo hago. Imagínense, ¿no? La capacidad de poder lograr cosas que nosotros tenemos en esta vida. Entonces, estas creencias que han sido adoptadas a lo largo del tiempo por nuestro entorno, por lo que veíamos, porque nosotros veíamos, por ejemplo, de que papá pegaba a mamá, veíamos eso y lo relacionábamos con una creencia, ¿no? Que el amor era golpes, ¿no? Y entonces en tu adultez tú relacionas el amor con golpes y atraes una pareja que efectivamente es igual que tu padre o tu madre. Porque lo has relacionado a eso. Y entonces, para ti eso es una creencia de que tiene que ser necesario de esa manera. Si tú creciste en un lugar donde había mucha escasez, tú creas una identidad de yo soy pobre, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente, eso es lo que sucede cuando vemos, ingresa por nuestros ojos. Y eso forma nuestras creencias. Es por eso que el primer punto y lo más importante sobre todo esto es el entorno. El entorno influye en nuestras creencias, porque imagínate que tú estés intentando hacer algo, ¿no? Y vayas y le comentes a tu amigo, oye, que no sé, no estoy teniendo resultados en eso. Y te dice, no, ¿para qué estás haciendo eso? Eso es una estafa. Tu expectativa con respecto a lo que tenías, ¿qué hace? La vuelve una expectativa negativa.
Entonces, lo que tú tienes que entender, en primer lugar, es que tienes que aislarte o alejarte o tener tanta fuerza de voluntad de no dejar que el exterior te afecte. Pero imposible, porque, o sea, somos tan predecibles a lo que suceda en el exterior que nos hacemos víctimas rápidamente. Porque no entendemos ciertos conceptos, ¿no? No entendemos ciertos conceptos. Como, por ejemplo, ¿no? Este concepto de que, digámosles a un ejemplo, digamos que yo estoy manejando mi carro y me choco. Entonces yo reacciono, puta madre, me cago, toda la vida este país de mierda. Encima llega un policía y me multa. Entonces empiezo a maldecir, empiezo a reaccionar de la manera más obvia, de la manera reactiva. Empiezo a reaccionar como yo soy, con mis creencias instaladas de que soy niño. Entonces, esa creencia es mi vibración, porque recuerden que, ahorita vamos a hablar más adelante de esto, recuerden que para pasar un mensaje del consciente al inconsciente, para pasar un pensamiento del consciente al inconsciente, necesitas, en este caso, emocionalizar ese deseo. Solamente un pensamiento, solamente lo que tú deseas o visualizas que puedes lograr, no se va a hacer realidad si es que no lo emocionalizas, con un sentimiento positivo, claro. Porque si lo emocionalizas con algo negativo, repeles y vas a atraer todo lo contrario a ello. Entonces, tú en ese momento vas a estar reaccionando, pensando en el problema, enfocándote en el pensamiento y la emoción va a ser negativa. Vas a vibrar en eso. Y por ley de atracción vas a atraer más de esa energía. Vas a atraer más de esa energía a tu vida, porque las frecuencias similares se atraen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que se vuelve un ciclo. Se vuelve un ciclo por tu reacción ante la determinada situación. Siempre que te sucede algo malo, tú reaccionas de esa manera. Es por eso que cuando tú reaccionas de distinta manera ante una situación negativa, como por ejemplo, reaccionar de manera positiva, hace que tu vibración cambie. Y tu vibración, al emitir una vibración positiva en una situación negativa, atrae más de eso. Y se corta el ciclo. Se corta el ciclo de mala racha, se corta el ciclo de tu reacción más obvia. Y tu reacción más obvia está totalmente arraigada a tus creencias. Porque tú crees que la vida es así, porque tú crees que lo malo es malo, porque tú crees eso. Por eso tienes determinadas reacciones. Es como cuando, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Tú tienes, digamos que tú quieres ser abundante, ¿no? Estás manifestando una empresa porque quieres tener dinero, estás accionando y todo. Pero luego vas y tú reaccionas como una persona escasa cuando vas a comprar, como por ejemplo, pides rebaja. Como por ejemplo, buscas el producto más barato. Estás buscando ofertas. Dime, ¿cuál es tu vibración? Tu vibración es no tengo lo suficiente. Escasez estás vibrando. Mientras que si tú pudieras permitirte algo un poquito más de $2 más o $3 más, y te lo puedes permitir, claro que sí, porque tu versión más elevada en la vida va a gastar pues dinero innecesario en cosas que no quiere, en cosas que podría comprarlas de bajo precio, ¿no? Es algo ilógico. No hay que confundir ser abundante con ser estúpido, ¿no? Y efectivamente, si es que tú te lo permites y si es que tú puedes, vas y adquieres el producto que tiene $2 más de añadido, y esa es la diferencia. Y le dices al universo, yo soy abundante. Pero si tu reacción fuera, digamos, escoger el producto más barato, estás vibrando en escasez, y por más que tú te consideres, te identifiques y para ti seas una persona abundante, no lo vas a hacer, porque tus reacciones, tus acciones están yendo en contra de eso. Disculpen, entonces, nuestras creencias nos limitan a accionar. Es como, por ejemplo, volvemos al ejemplo del niño, ¿no? Del niño, este niño que fue criado con, no, yo lo hago, hijito, y él creó o subcomunicó o subentendió que él no era capaz, que él tenía que hacerlo con alguien más. Y cuando él quiere hacer algo grande en su adultez, ¿no? Él quiere actuar, digamos, de tal manera, quiero hacer un negocio, pucha, me voy a salir de mi trabajo y voy a hacer un negocio. Entonces él se sale del trabajo y empieza a operar. Y cuando empieza a operar, esta identidad de yo no puedo, esta identidad de yo no soy capaz, es una identidad, es una creencia que él tiene de él mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
que cuando intente accionar con la nueva identidad de el yo sí puedo, yo soy capaz, yo puedo, no va a poder. No va a poder. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo que va a suceder es que esta antigua identidad se va a defender con miedo. ¿Para qué? Para que no muera. Su arma, en este caso de nuestras creencias, el arma de nuestras identidades y de nuestros autoconceptos que tenemos ya instalados en el inconsciente, es el miedo. Es por eso que el miedo podríamos considerarlo como una bendición que nos da el Padre para saber cuál es nuestro siguiente paso. Porque tu siguiente paso te hace actuar de distinta manera. Y al actuar de distinta manera, estás actuando con una nueva identidad. Entonces, esta identidad de yo no puedo, al hacer ese negocio, al actuar de esa manera, al poner el trabajo con el miedo de la mano, con la incomodidad de la mano, es cuando efectivamente estás rompiendo una creencia. Estás rompiendo una creencia limitante, una identidad que tú tienes con respecto a ti mismo. Pero esta antigua identidad, como ha estado instalada hace mucho tiempo, va a ser muy atractiva y toda la vida te va a tentar a que no muera y a que tú acciones como tal. Y cada vez que tú acciones de diferente manera, estás dando vida a una nueva identidad. Estás dando vida a una nueva creencia. Es como cuando, ¿no?, tú creciste, ¿no? El mismo chico, ¿no? Creció, se dedicó a las drogas, fumó. Y ahora se dio cuenta que tiene que recapacitar. ¿Por qué? Porque eso le hace daño. Entonces, él decide ponerse una meta. Voy a dejar de fumar. Pero su mente le dice, toda la vida hemos intentado hacer esto. ¿Por qué ahora lo vamos a tener que lograr? Entonces, él dice, ¿verdad, no? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque está tratando de cambiar una creencia muy enraigada, muy enterrada en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Empezar primero a ganar confianza de logro en ti mismo. Porque toda la vida ha intentado y no ha podido. Le han dicho que no puede desde niño. Entonces, tú tienes que crear ese nuevo autoconcepto. En primer lugar, ¿cómo? En primer lugar, entendiendo que tienes que escoger algo que esté dentro de tus creencias de poder alcanzarlo, como por ejemplo tus hábitos. ¿Ya? Tus hábitos. Entonces, tú pones algo delante y dices, voy a levantarme todos los días a las 5 a.m. Y lo cumples durante un mes, durante 2 meses, durante 3 meses, durante 4 meses. Y cuando llegaste a los 6 meses, volteas atrás y miras y dices, sí, ya no te ves como una persona que no es capaz ni siquiera de levantarse por las mañanas. Ahora eres una persona que ha cumplido a su palabra. Y este hecho es autoconfianza. Este hecho es confianza de logro en ti mismo. Y te ves un poquito más capaz de poder hacer algo más complejo. Entonces, tú cambias tu identidad accionando a través del miedo, como lo estamos explicando hace un momento. Pero ahora con un ejemplo. Entonces, vas a verte con la capacidad de poder hacer algo mucho más complicado, cada vez más complicado, cada vez más complicado, cada vez más complicado. Hasta que lo que parece imposible por tanta autoconfianza que tú tienes en ti mismo es en primer lugar que tienes tú que accionar de la mano con el miedo. Pero hay algo muy interesante aquí y muy importante. No solamente tienes que accionar, porque recuerden que no se acciona para cambiar la mente. Cambias la mente y accionas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que debes accionar desde esa nueva identidad. Debes accionar desde esa nueva perspectiva. O sea, primero identificarte, tener nuevos pensamientos. ¿Por qué? Porque tus pensamientos son los que han creado tu realidad hasta el día de hoy. ¿A qué me refiero? A que cuando tú prestas atención a algo, eso empieza a traer pensamientos similares. Que cuando tú piensas a algo y lo emocionalizas con un pensamiento positivo, atraes más de eso, vibras en eso, vibras y atraes el cómo. Entonces, es por eso que cuando tú empiezas a hacer algo, tienes que cambiarlo mentalmente. Tienes que cambiarlo porque es por eso que empiezas el gimnasio y lo dejas. Es por eso que empiezas a comer dieta y lo dejas. Es por eso que empiezas a hacer videos y lo dejas.
¿Por qué? Porque sigues siendo la misma persona en la mente, en la identidad, en las creencias, pero con acciones distintas. Y muy tarde o temprano, esta antigua identidad, esta antigua creencia que estaba aquí, va a ser tan atractiva que te va a hacer dejar tu hábito. Porque cambiaste la acción, no cambiaste los pensamientos. Entonces, recuerden que primero tienes que cambiar la mentalidad, tienes que cambiar los pensamientos. ¿Y cómo hacemos esto? Identificándonos con la persona que queremos ser. Observando, accionando como la persona que queremos ser. El accionar ya lo hemos explicado, ¿correcto? Está bien, pero antes de eso tienes que identificarte. Para identificarte primero debes desidentificarte, ¿no? ¿Qué es desidentificarte? Dejar de ser tú en el momento hasta que has creado esta versión tuya. Esta identidad tuya que has creado hasta el día de hoy tienes que sacarla de tu vida y empezar a ver la vida con estos ojos de esta nueva versión que vas a crear, que opera la vida de tus sueños. Ponerte las gafas de esa persona. ¿Explicado de qué manera? ¿Te acuerdas cuando eras niño y decías yo soy Superman y lo creías, lo sentías y lo eras? De la misma manera, pero ahora dejando de lado esta antigua identidad. Es por eso que para entrar al reino de los cielos nos piden ser como niños, porque los niños son como un lienzo en blanco, y este lienzo en blanco lo que hace que es adoptar cualquier identidad. Entonces, cuando tú tengas una nueva identidad, el simple hecho, ¿cómo puedes tener una nueva identidad? Teniendo pensamientos distintos. Simplemente tienes que cambiar lo que piensas. Enfócate en lo que quieres que pase, no en lo que no. Por ejemplo, vamos a ver, yo voy a, un ejemplo, ¿no? Me voy a identificar con una persona que quiere hacer su libro, ¿no? Entonces, yo empiezo a observar. ¿Qué observa la versión mía que ha hecho su libro? Observa que su libro impacta vidas, que su libro ha llegado a ser bestseller, que su libro ha... Eso es tener fe. Visualizar aparte de eso, muy aparte, que ya tengo el resultado, que ya es mío. Pero eso es un switch que tienes que hacer, de que no tienes que visualizar el resultado, tienes que visualizar el impacto que haces. Entonces tú, ¿qué vas a hacer? Al simple hecho de pensar en eso, el simple hecho de visualizar otra realidad, ya estás identificándote como otra persona. Es como, por ejemplo, ¿no? Yo empiezo a pensar como un empresario. Yo empiezo a pensar como la versión más elevada de mí, ¿no? Tiene autoconfianza. Yo soy autoconfiado. Actúo como autoconfiado. Yo me creo autoconfiado, ¿no? Yo soy excelente en lo que hago. Yo actúo de manera excelente en mi trabajo actual. Y por ende no solamente actúo, lo soy. Entonces tienes que identificarte. Yo soy el escritor. Yo soy el youtuber. Yo soy el vendedor, el más grande vendedor de todo el mundo. Yo soy. Y a partir de ese yo soy, ¿qué pensamientos tendría esa persona? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo causar más impacto al mundo? ¿Cómo entregar más valor al mundo? ¿Cómo generar más dinero tal vez? Entonces tienes que empezar a cambiar cómo piensas. Y para esto, como les comento, es muy necesario tener otro entorno, porque el entorno te influye. Porque tú nunca vas a verificar qué creencias limitantes tienes hasta que veas un contraste. No vas a saber qué es tomar agua limpia si sigues tomando agua sucia todos los días. Hasta que pruebes el agua limpia, no vas a saber verdaderamente que eso existe. Entonces, nuestra vida está dictada por nuestras creencias, por lo que nosotros creemos de nosotros mismos. ¿Cómo podemos modificar? Y esto de nosotros mismos, no lo expliqué, creo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una identidad de yo soy el más suertudo, la vida te va a tratar como tal. Yo soy el que todos odian, la vida te va a tratar como tal y te va a alinear con esas situaciones para que tú te sientas cuerdo con respecto a lo que crees, lo estás vibrando. Yo soy eso, atraes más de esas situaciones.
Otra forma de poder explicarlo es que el inconsciente alinea o atrae las situaciones a nuestra vida para reafirmar nuestra creencia. Es por eso que el amor propio es tan importante. Porque imagínate, si tú te consideras una persona amada, yo me amo, la vida te va a amar. Y por ende, te va a alinear con situaciones que te reafirmen esa creencia. Te va a dar oportunidades, todo va a ser a tu favor. Es por eso de que no se trata de trabajar más. Se trata de poner al universo a conspirar a tu favor. A través de tus creencias. A través de tus identidades. Si tú te consideras el más importante del mundo, el engreído del mundo, la vida te va a tratar como tal. Tú tienes en primer lugar tienes que tener un autoconcepto, un concepto positivo del mundo, porque no puedes crear riqueza en un mundo horrible. El mundo es bello, el mundo es abundante, todo es perfecto. La vida a mí me trata, la vida a mí me ama. Yo soy el más importante para la vida. Yo soy capaz. Yo puedo hacer eso. Y pon a hacerte las cosas, a accionar como tal, a accionar desde esa identidad. Entonces, como el mismo ejemplo, ¿no? Primero tienes que cambiar los pensamientos. Tienes que identificarte como una persona que es capaz de lograr todo, que nunca falla su palabra, que tiene autoconfianza y puede lograrlo todo. Eso es la fe. La confianza que tú tienes de que las cosas van a suceder porque crees en ti. Porque la fe va ligada de la fe en Dios y la fe en ti. No dejes de creer en ti. Eso es lo principal que tienes que hacer, creer en ti. Para luego, en este caso, vamos a ver cómo cambiar nuestras creencias. Aunque ya hemos tocado varios puntos, ¿no? Tienes que accionar, pero antes debes de identificarte. Vamos a hacer un ejemplo práctico, lógicamente práctico, para que puedas entenderlo y puedas aplicarlo de manera fácil a tu vida. En primer lugar, mire, si tú te pones un deseo que tú no te crees capaz de lograr, porque como en el ejemplo anterior nunca has dejado de fumar, y si tú te pones un deseo que no eres capaz de poder lograr, tú mismo sabes en el fondo de tu corazón que no eres capaz de lograr, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Borrar ese deseo de tu vida. Ese deseo no está listo para ti en este momento. Tú no estás listo para ese deseo en este momento. Entonces, escoge un deseo que sea creíble para tu estado actual de creencias, para tu estado actual, que sea creíble. ¿Por qué? Porque como lo hemos dicho, para pasar un pensamiento del consciente al inconsciente tiene que ser emocionalizado. Cuando tú emocionalizas un pensamiento, ese pensamiento se vuelve una grabadora en tu mente y todo el día está repitiendo en tu cabeza. No sé si alguna vez ustedes habrán sentido de que escuchan una música y la música está metida en su cabeza todo el día, hasta cuando te despiertas al otro día, sigue metida la música. ¿Por qué? Porque has cantado, has pensado, porque hablar es el pensamiento hablado. Has cantado y lo has emocionalizado y lo has pasado al inconsciente. Es por eso que cuando nosotros escuchamos música nos estamos programando, porque efectivamente junta las dos frecuencias, la eléctrica y la magnética, que hacen que creen nuestra vibración, que hace que lo volvamos una creencia y vibremos en eso. Y al vibrarlo atraemos todo lo relacionado a eso. Entonces, si tú cantas una canción triste durante toda la vida, o no sé si habrán visto esto, o habrán sentido, ¿no? Yo lo sentí hace mucho tiempo atrás, ¿no? De cuando mi vida era como una música que yo había cantado durante toda mi vida. Me di cuenta al final que mi vida había sido efectivamente como la música que yo tanto escuchaba, tanto cantaba y tanto repetía. Esa era mi vida. ¿Por qué? Porque efectivamente de tanto cantarla, miren, la había vuelto parte de mi inconsciente y mi inconsciente había alineado esa creencia con respecto a mi realidad. Había atraído estas situaciones. Es por eso que cuando tú emocionalizas, y recuerden que los sentimientos más grandes para emocionalizar es la fe, el amor
y la emoción del sexo. Entonces, cuando tú relacionas el pensamiento, tu deseo, como ya les he dicho, tienes que visualizar el impacto, ¿no? Uy, que ya tienes ese trabajo, que ya tienes el negocio, ya estás ayudando a miles de personas, estás llevando a tu familia de comer, pero lógicamente que ese es el foco, pero siempre sabes que el resultado está por acá abajito. Pero el foco está en el impacto que va a causar lo que haces. Entonces, tú te pones un deseo creíble. Lo que va a hacer que es, en primer lugar, emocionalizarlo con un sentimiento positivo, porque te crees capaz de lograrlo. Ahora, si tú te pones un deseo porque tú quieres el resultado, tú no persigues el ser, tú persigues el resultado y quieres tener el resultado siendo la misma persona de mierda que eres hasta hoy en día. Es un deseo puesto por el ego. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Porque el simple hecho de pensarlo te va a dar pereza, te va a dar miedo, te va a causar parálisis, te va a causar, ¿cómo decirlo? Te va a causar un sentimiento negativo. Te va a hacer sentir mal el simple hecho de pensar en ese deseo. ¿Por qué? Porque no vas a pensar en el deseo, vas a pensar en su ausencia. ¿Por qué? Porque no te crees capaz de poder lograrlo. Entonces, tienes que, en primer lugar, tú ponerte un deseo creíble. Y recuerden que cuando tú emocionalizas un deseo con un sentimiento negativo, atraes todo lo contrario, porque estás en necesidad. Y recuerden esto, otro puntito muy importante. La necesidad, ¿qué es? La necesidad es no tener. Un ejemplo rápido. Es como cuando tú tienes una pareja, ¿no? Empiezas a tener una pareja. Y digamos que le ves con un amigo, ¿no? O una amiga. Y entonces tu mismo cerebro empieza a tener miedo. ¿De qué? De que, no, me va a dejar, no. Y empiezas a necesitarlo. Y necesitarlo es no tengo en vibración. Entonces, tu misma frecuencia de necesitar a la persona hace que lo aleje por más que la tengas, porque la vida va a alinear lo que tú vibras con tu realidad. Entonces, por más que tengas a la persona al lado y la necesites y te vuelvas dependiente, ya sea por tus heridas emocionales, en fin, si tú la necesitas, el simple hecho de necesitar va a alejar a esa pareja de tu vida. Y lo mismo con tu deseo, porque tú piensas en la ausencia, porque es muy grande, poco creíble, y no vas a poder alcanzar ese deseo. Y vas a pensar, en vez de tenerlo, vas a creer en no lo tengo. Necesidad. Mientras que si yo quiero pedir un vaso de agua, no digo, necesito un vaso de agua. No, porque no tengo. Al universo no se le pide así. Al universo se le pide con gracias por el vaso de agua. Tengo el vaso de agua. Vibras en tengo el vaso de agua. Entonces lo mismo con tu deseo creíble. Tú te crees capaz de poder lograrlo. Tienes toda la fe de poder lograrlo. Vibras en eso. Vibras en que sí lo puedo conseguir, soy capaz, ya es tuyo, ya sabes que es tuyo, está a la vuelta de la esquina, está en camino. Lo relacionas a una emoción positiva y por consecuencia el emocionalizar un pensamiento como consecuencia, primero, crea nuestra vibración. Segundo, nos hace accionar. ¿A qué me refiero? Es por eso que cuando dicen lo que tú buscas, te está buscando. Porque tú lo buscas a través de tu accionar, cambiando tus pensamientos primero, como lo estamos explicando ahorita, con el deseo, ¿no? Y cambiar los pensamientos como el deseo. Y luego, ¿qué? Vamos a emocionalizarlo. Lo emocionalizamos. Crea nuestra frecuencia. Esta frecuencia atrae, te busca. El cómo te busca. Por eso el cómo es parte de Dios. Te busca. Y tú lo buscas a través de tu acción. Es por eso lo que tú estás buscando, accionando, te está buscando porque tú ya lo estás vibrando. ¡Pum! Y se encuentra. Es efectivamente
esto un proceso de manifestación que efectivamente conlleva tiempo. Efectivamente no va a ser el camino bonito porque van a existir adversidades en el camino. ¿Y sabes lo que va a pasar en la adversidad? Vas a reaccionar como tu antigua versión, como lo hemos explicado hace un momento en el video. Vas a reaccionar como tu antigua versión. Y dime, mataste toda la vibración. ¿Por qué reaccionaste como tu antigua versión? Entonces, si tú ya lo tienes, por ejemplo, te pones un deseo creíble, ¿no? Voy a sacar mi negocio de tal, no sé, de panqueques, listo. Entonces yo lo creo capaz, ¿no? Yo ya lo tengo, ¿no? Y es mío, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer es no tener apego al resultado. Y al no tener apego al resultado, al no necesitar porque ya es tuyo, porque ya lo tienes, porque te crees capaz de poder lograrlo, porque tienes fe de poder lograrlo, entonces lo que va a suceder es que no lo vas a repeler y al contrario, lo vas a atraer. Tienes que comprender muy bien que todo es un plan divino. Tú no puedes poner tus planes por delante de Dios. Y si los pones, Dios te va a mostrar a las buenas o a las malas que debes dejar ese deseo. Porque lo que sientes es una guía para saber cuál es tu siguiente paso. Lo que sientes es una guía para saber si lo que estás haciendo es para ti en ese momento. Si tú al hacer algo te sientes mal, déjalo. Si tú al hacer algo te sientes bien, perfecto. ¿Por qué? Porque el sentimiento es la guía, la emoción es la guía del plan divino de Dios. El ego, nosotros, los seres humanos, nuestra mente racional, quiere ponerse sus metas persiguiendo el resultado. Quiere ponerse las metas con el beneficio que le desea a él. Pero Dios te conoce. Y Él quiere formar tu ser. Él no quiere darte un resultado. Él quiere enseñarte a pescar. Él quiere convertirte en la persona que va a generar el dinero. Porque no se trata de tener, se trata de mantener. Cuando tú te apegas al plan, de acuerdo a lo que sabes que debes de seguir con respecto a lo que sientes, es en primer lugar que vas a conseguir las cosas. Porque tu siguiente paso puede ser hacer un negocio, puede ser dejar a la persona que ya no te hace bien, alejarte de ese grupo de amigos. Y efectivamente, eso es. ¿Ya? Entonces, chicos, espero les haya servido. Apéguense al plan de Dios y y sepan identificar mediante lo que sienten cuál es su siguiente paso. Hasta luego, chicos. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Apóyenme con un like y suscríbanse. Chao.